Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida. Quisiera que me permitas leerte algunos versículos de uno de los capítulos de la Biblia más trascendentes y más importantes de toda la profecía bíblica y que, ponga atención a lo que te voy a decir, se está cumpliendo hoy, ahora mismo, en este momento, en estos días. Se está cumpliendo. Fíjate lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Profecía de Dios, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, según la revelación del Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3, Jehová, el único Dios verdadero, ha hablado acerca de Israel, porque eso es lo que dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Mira, el fin de los tiempos que nos ha tocado vivir a esta generación, a nuestra generación, tiene que ver 100% con Israel. Para Dios todos los pueblos son importantes, todas las personas son importantes, a todos nos ama Dios de tal manera, dice la palabra, que nos ha dado a Jesucristo nuestro Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el deseo del corazón de Dios es que todos nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida de pecado, y nos alineemos con Dios. Recibamos el perdón que Él nos ofrece en los méritos de Jesucristo, de tal manera de ser justificados delante de Él y poder ser los herederos de su reino. Digo esto es muy importante porque Israel es la llave maestra de la profecía. Y decía yo al comenzar que estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía del capítulo 12, 13 y 14, los 3 capítulos finales del profeta Zacarías, que tú harías bien en leer por tu propia cuenta. Pero como yo sé que la gran mayoría de personas que hoy viven en el mundo buscan en YouTube algo divertido más que algo trascendente. Sin embargo, confiando en que tú puedas tener interés en saber acerca de qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar, que tú puedas recibir información acerca de lo que está pasando y de lo que va a venir en los próximos días, semanas o meses o unos pocos años más, es muy importante porque tiene que ver, por supuesto, que tiene que ver con nuestras vidas, con tu vida y con mi vida. Mira lo que dice Dios, verso 3. Más bien verso 2. He aquí que pongo yo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¡Wow! He aquí yo, Dios. Muy importante que hagas esa precisión. He aquí yo, el Dios de Israel, pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Estamos leyendo Isaías capítulo 12. Ahora, fíjate lo que sigue. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Piedra pesada a todos los pueblos. Todos van a tener que ver de una u otra manera con Israel, con el pueblo judío
y con la santa ciudad de Jerusalén. Todos los que se la cargaren, es decir, todos los que atenten contra la ciudad santa de Jerusalén y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío, dice, serán despedazados. Wow. Serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Wow. Pon atención a eso. Sobre la casa de Judá, sobre los judíos, sobre el pueblo hebreo, abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Qué tremendo. Dios ha puesto siempre, por supuesto, desde el principio, desde Abraham, el fundador del pueblo judío, un hombre que Dios escogió para que a través de él y de su simiente, Dios cree un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío. Dice Dios, ahora yo voy a poner mis ojos sobre Israel. Aunque siempre los ha tenido sobre Israel, han habido siglos y siglos en los que Dios ha hecho como desentenderse del pueblo judío por su transgresión, por su pecado y por sus continuas ofensas contra la santidad de aquel que los creó, de aquel que los escogió para que a través de ellos viniesen dos cosas muy importantes para la humanidad. La Biblia, la revelación de Dios para la humanidad, y en segundo lugar, el Salvador del mundo, porque Jesucristo es judío, nació en el pueblo judío, y a través de este pueblo, Dios pues nos ha dado dos grandes cosas: la palabra de Dios, la Biblia, y al Salvador del mundo, el león de la tribu de Judá. Por eso Dios dice, voy a poner mis ojos en Judá, en los judíos. Y estamos viviendo esos días hoy. Fíjate, yo estoy de continuo, al abrir los ojos, lo primero que quiero saber es qué pasa en Israel hoy, ahora, qué ha ocurrido durante la noche. Es lo primero que busco en las noticias, es qué pasó en Israel, porque hoy pasa una cosa, mañana otra más grave y así sucesivamente. No paran las noticias acerca de Israel y de la terrible guerra que Israel está sosteniendo en varios frentes, en el sur, en la franja de Gaza, en el norte, con el Líbano, con Hezbollah, ese grupo terrorista. En el sur, decía, Hamas es el grupo terrorista que controla pues la franja de Gaza. En Judea, Samaria, están ahí también focos, aunque no tan intensos, pero también focos de odio hacia el pueblo judío, y lo mismo en Siria, vecino también de Israel, ¿no? Siria, que se ha convertido pues en una marioneta, en un títere de Irán, de Persia. Irán es Persia, y también Rusia está metido en Siria. El mundo está revuelto, el centro del mundo está revuelto, aunque no solamente es el Medio Oriente, porque sabemos también los grandes peligros, la terrible guerra que ocurre en Ucrania, por ejemplo, y la amenaza que se extiende al mundo entero de que esa guerra pudiera provocar una explosión de un conflicto mundial en el que Rusia y la OTAN se enfrenten con armas nucleares. Esa es la condición del mundo actual. Eso es. Y tú tienes que haber visto las noticias. Tienes que haberlo visto. Pues fíjate, yo digo que hay que prestar mucha atención porque se está cumpliendo esta profecía ahora, hoy, este día 23 de septiembre del año
2024. Y también se está desenvolviendo la profecía bíblica desde hace casi un año ya, con el ataque bárbaro que ejecutaron los terroristas de Hamás, infiltrándose en el territorio de Israel y asesinando a alrededor de 1.500 personas, tomando rehenes, violando mujeres, asesinando niños, quemándolos vivos, cosas horrorosas que estamos viendo desde hace casi ya un año. Fíjate lo que dice este capítulo 3. Perdón, capítulo 12 dice en el verso 5: y los capitanes de Judá dirán en su corazón, es decir, los príncipes de Israel, todos los de las Fuerzas Armadas, el IDF, que en inglés significa Israel Defense Force, la Fuerza de Defensa de Israel, dirán, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová, de los ejércitos, su Dios. La fuerza de Israel, que hoy es simplemente hoy, vas a ver, si tu fuente de información son las cadenas, las mega cadenas de noticias como CNN, como Fox, como, qué sé yo, ABC, no sé, o las cadenas de noticias nacionales en el Perú, por ejemplo, si yo me informase a través de diarios locales o cadenas de noticias, algunas, no quiero mencionarlas porque pudieran ofenderse si lo hago, fíjate, esos no informan nada y lo poco que informan está torcido por los intereses que manipulan la información de tal manera de hacer parecer a unos de alguna forma, ¿no? Generalmente de hacer parecer mal al pueblo de Israel en su lucha, en la actual lucha que está librando contra el terrorismo internacional promovido por Irán. Si esa fuese tu fuente de información, estás muy mal. Fíjate, yo digo, comienzo mi día al abrir los ojos, agradeciendo a Dios por un día más, pero inmediatamente buscando a ver qué pasa con Israel. Porque los cristianos amamos a Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo amado por Dios, y nosotros los creyentes que amamos a Dios, amamos también el objeto de su amor eterno, que es su pueblo. Por eso los cristianos amamos a Israel y defendemos a Israel, pero sobre todo entendemos, los que tenemos la visión clara acerca de la profecía bíblica, de lo que está ocurriendo realmente. Y yo te decía, fuentes de información válidas tendrías que buscar y no dejarte llevar por esas cadenas de noticias, lo que en inglés se llama el mainstream media, ¿no? Las fuentes principales de información. Esas te informan mal, te informan de una manera tendenciosa, tergiversada, inclinada a sus intereses, los intereses que los dueños de esas cadenas quieren promover. Ok, ahora, y añado esto, hay mucho odio a Israel en el mundo entero, porque lo acabo de leer y lo voy a repetir, fíjate. En el verso 3 decía que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Por eso es que la fuente principal de información para nosotros los creyentes no es ni la internet, ni la televisión, ni los diarios, ni nada de eso, sino es este maravilloso libro, la Santa Biblia, la palabra de Dios. La profecía es una de las 5 pruebas de la existencia de Dios. Porque ¿cómo es posible que hace 2700 años
alrededor de 2600, 700 años, Dios escribiese cosas como la que estoy leyendo hoy, que el mundo entero se va a poner contra Israel. Y fíjate lo que dice el verso 6, dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Pondré, dice Dios, a los capitanes de Judá, es decir, el ejército de Israel, como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar de Jerusalén? Jerusalén. ¿Cuál es la capital del pueblo de Israel? Jerusalén. Va a ser habitada, ya lo ha sido desde 1948, cuando es refundada la nación de Israel, ¿no? El 14 de mayo de 1948 es la declaración de la refundación de la nación de Israel. No pasó un día, no pasaron 24 horas y le declararon la guerra Egipto, Jordania, Siria, por el odio que hay, el odio satánico que hay contra Israel. Y acá tengo que aclararte una cosa. Si tú lees la profecía bíblica, si tú, por ejemplo, estudias el libro del profeta Daniel, la llave maestra de la profecía, junto con el libro de Apocalipsis, el libro de Isaías, el libro de Zacarías y otros, ¿no? Joel, Oseas, en fin, la profecía bíblica hay que estudiarla porque es la única fuente confiable de información a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en las tinieblas, de tal manera de saber y de entender hacia dónde va el mundo. Consejo del apóstol Pedro, la palabra profética a la cual haríamos bien en prestar atención para no ser nosotros parte de los que se pierden en los juicios de castigo de Dios, sino por el contrario, seamos aquellos parte de su pueblo, redimidos por la sangre preciosa de Jesús, que somos justificados por los méritos de Cristo, no por nosotros, que nada buenos somos. No somos buenos, somos malos, somos pecadores, pero gracias a Dios que Él ha provisto en Cristo la salvación para nuestras almas eternas, de tal manera de que si creemos en Cristo y le invitamos a ser el Señor de nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestra vana manera de vivir, para a partir de ese momento empezar a vivir bajo la luz de la palabra de Dios, seremos hechos los herederos de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Pues bien, somos esos herederos y nos hacemos verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, seguidores de la palabra de Dios, y si estamos dispuestos a renunciar las demandas de nuestra carne, que más bien desea el placer, la satisfacción de nuestros deseos egoístas, ¿no? Si renunciamos a eso y si entregamos nuestra vida a Cristo, seremos verdaderamente creyentes, discípulos e hijos e hijas de Dios. ¡Qué precioso! Ese es el verdadero cristianismo. Así que lo que estamos leyendo es para hoy. Y yo quisiera, fíjate, no sé cuánto tiempo llevo ya. ¿Cuánto tiempo llevo ya en la grabación? ¡Wow! Casi 20 minutos. Y yo pretendía hoy cubrir todo esto, no va a ser posible. Pero fíjate, aunque tenga que hacer 2 o 3 videos sobre esto, quiero decirte esto. Es muy importante para que estés atento a lo que viene después, a los próximos
probablemente 2 videos más que voy a hacer en este tema. Somos la generación del tiempo del fin. Estamos viviendo el cumplimiento de esta palabra, escrita en el libro del profeta Zacarías. Dios está cumpliendo hoy, 23 de septiembre de 2024. Si tú buscas información, no busques CNN, ABC, qué sé yo. No busques CNN en español, no busques diarios locales, sino busca, por ejemplo, te doy algunos tips. Busca Estrategias Militares, un canal en YouTube que todos los días, mañana y tarde, hace programas en los que nos da información valiosísima, cadena Estrategias Militares. Busca a David Diamond, aunque su nombre en español es David Diamond, ¿no? Es otra persona a la cual harías bien en oír. Te repito, Estrategias Militares, busca a David Diamond, en inglés Diamond, ¿no? En español, y si hablas inglés, busca a Amir Tsarfati, que es un israelita, un entendido en profecía bíblica y aquel que nos da la perspectiva correcta de la información. Gracias a estos 3 y otros más, hay otros buenos canales de información que yo consulto a diario, yo escucho a diario, mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo del fin. Así que te repito por tercera vez, David Diamond, Estrategias Militares, Amir Tsarfati. Amir, como suena, Amir, y Tsarfati empieza con una letra T. Tsarfati. Tsarfati, empezando con una T. Si hablas inglés. Porque no tiene en español, no tiene un canal. Esas son fuentes de información buenas. Nos informan bien de lo que está ocurriendo. Y yo te digo, pon atención a lo que va a venir después, porque ciertamente esta profecía se está cumpliendo hoy. Esta mañana veía, hace un par de horas atrás, he estado viendo bastante tiempo lo que está pasando, porque Israel está bombardeando de una manera tan severa a el territorio sur y a un medio del Líbano para destruir el potencial de Hezbollah. Hezbollah es el grupo terrorista que ha tomado control de esa nación preciosa que es el Líbano, una nación pequeña, chiquitita, de 5 millones de personas, pero capturada por un grupo terrorista satánico, cruel, malvado y osado, que por un montón de años, gracias a los capitales, al dinero, a la logística que Persia o Irán es Persia, ¿no? Y si tú lees el libro de el profeta Daniel, te enterarás que el príncipe de Persia, uno de los altos rangos de demonios que existe, ¿no? El príncipe de Persia es el enemigo de Israel, que lo que busca es la destrucción de Israel. Pues el día de hoy los ha bombardeado Israel de tal manera que ha destruido el 50%, se estima, de toda su capacidad bélica. La cosa está terrible. Ahorita el Líbano está como esto que acabamos de leer hace un momento, que el propio Dios está poniendo como una antorcha entre gavillas y como una fogata en medio de leña seca. Se está quemando esta tierra y la gente está huyendo despavorida del Líbano, porque ya saben lo que puede pasar, una destrucción masiva también, que ojalá no ocurra, ojalá recapaciten las autoridades del Líbano, porque no todo es Hezbollah, hay también muchísima gente buena en el Líbano, ojalá puedan rendirse para que no sean destruidos como esta palabra nos advierte. Así que por ahora lo voy a dejar ahí
Pero mira, yo me voy a despedir diciéndote esto. Fíjate, es sumamente importante. Voy a dejar mi Biblia un momento por acá. Escúchame. Cuando alguien quiere poner un restaurante, ¿de qué tiene que ver con la profecía bíblica? Pon atención a lo que te voy a decir. Si tú quieres poner un restaurante, eres emprendedor y quieres por fin abrir el negocio de tu vida, un buen restaurante, pequeño o grande, pero que tenga muchas visitas, que la gente vaya a comer siempre, ¿no? Tú tienes que ocuparte de 3 cosas. Las más importantes, dicen los expertos. La primera es la ubicación, ¿dónde lo vas a poner? La segunda es la ubicación, ¿dónde vas a abrir tu restaurante? Y la tercera cosa más importante es la ubicación. ¿A dónde vas a comenzar tu aventura de negocios, ¿no? Y no es que esté loco, 3 veces he dicho ubicación. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto es una figura de esto que te voy a decir a continuación, que es lo último que hoy te comparto. Escucha, cuando tú analizas la Biblia, cuando tú quieres entender la Biblia, tú tienes que estudiarla, ¿no? Conocerla de principio a fin para poder tener la correcta interpretación, porque la Biblia nunca es de interpretación privada, sino que toda la Biblia ha sido escrita por hombres inspirados por Dios mismo para que a través de su lenguaje y de su propio estilo, su propia personalidad y el propio contexto histórico y social que vivieron, Dios pueda registrar en un libro su plan perfecto para la humanidad. Así que, para entender bien la Biblia necesitas la hermenéutica, que es una ciencia, es una disciplina que nos permite entender bien la Biblia. Y yo te puse el ejemplo de un restaurante que si lo quieres poner tienes que preocuparte de la ubicación, en segundo lugar de la ubicación y en tercer lugar de la ubicación. Cuando tú estudias la Biblia tienes que preocuparte de la hermenéutica, es decir, cuáles son las reglas de interpretación bíblica. Y esto que es un poco técnico, es verdad, yo te lo voy a resumir así brevísimamente. Tienes que tener en cuenta la Biblia entera para poder entender la Biblia. La Biblia se explica a través de la Biblia misma. Lo que en un pasaje, por ejemplo, del libro de Apocalipsis se nos habla, ¿no? De la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? El anticristo. Tú tienes que conocer el libro de Daniel. Tienes que haber leído también Ezequiel 28, Isaías 14, para entender quién es el enemigo de Dios, quién es Satanás y qué está haciendo en el mundo, ¿no? En Isaías 13 tienes que conocer, en Apocalipsis 13 tienes que conocer Isaías 14, Ezequiel 28 y el libro del profeta Daniel completo. Porque la Biblia solo se explica con la Biblia, tienes que conocerla toda. Por eso es que tú harías bien en escuchar a buenos maestros que conocen la Biblia, y permíteme decirlo de esta manera, no con falsa modestia, lo digo con modestia, pero yo tengo casi 40 años estudiando la Biblia, de continuo. La he leído decenas de veces de principio a fin, la he releído montones de veces y la tengo marcada de principio a fin, porque esa es la única manera de conocer a Dios, a través de su palabra. Así que tienes que leer toda la Biblia, pero no te asustes si tú recién estás comenzando, porque Dios te va a guiar. Él, como dice el Salmo 32:8, yo te enseñaré y te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La Biblia se explica con la Biblia, número 1. Número 2, es muy importante tener en cuenta el contexto. El contexto tiene varias cosas. El contexto histórico, en qué época fue escrito ese libro. El contexto
sociopolítico, cómo era ese pueblo en el cual vivió aquel que escribió tal libro. También el contexto geográfico, ¿no? Cómo era, dónde estaba ubicado, cuál era la población, etcétera. Y una cosa clave y la más importante de todas cuando estudias la Biblia es el contexto literario. O sea, tienes que haber leído, si quieres entender bien Zacarías, léete todo el libro. Dedícale una mañana y léelo de principio a fin para que ubiques el contexto. Y los capítulos que ahora te estoy explicando, 12, 13 y 14, tienes que leerlos juntos, de principio a fin. Apenas yo te estoy explicando 5 versos y ya me llevo media hora haciéndolo. Pero yo lo he leído en las últimas 3 o 4 semanas, probablemente 5 o 6 veces. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, lo leí otra vez. En mi tiempo de la mañana, después de mi desayuno, yo tengo un tiempo de estudio bíblico, personal, solo. Y volví a leer 12, 13 y 14. Y yo te digo algo con lo cual me despido y te dejo pensando. Lo que el libro de Zacarías nos explica en los capítulos 12, 13 y 14, según el contexto literario, si lo lees de principio a fin, el contexto del libro, de esa parte del libro, nos habla del fin de los tiempos. Es el fin de los tiempos. Yo nunca voy a pasar la vergüenza que han pasado hace 2, 3 días atrás, un poco más, una semana, digamos, de esa gente, hace 5 o 6 días más bien, que le puso fecha al rapto de la iglesia, dijeron 17, 18 de septiembre es el rapto de la iglesia, y decenas de personas, pastores, maestros, hicieron el ridículo porque no ocurrió ni va a ocurrir. Yo nunca voy a hacer eso porque nunca le voy a poner fecha a un evento que la Biblia dice solo conoce el Padre Celestial, ni los ángeles del cielo lo conocen, que es el rapto de la iglesia. ¿Cómo voy a pretender yo saber eso si la Biblia me dice que nadie lo sabe? Ni aun los ángeles del cielo, que son superiores a nosotros, por ahora. Así que nunca pondré fecha yo porque eso no lo puedo hacer. Sería un disparate teológico. Me expondría al ridículo y caería en descrédito. Pero sí te voy a decir una cosa, aunque no sabemos el día y la hora del regreso del Señor Jesús, te prometo que lo que está escrito en los capítulos 12, 13 y 14 de Zacarías hablan del fin de los tiempos y del regreso de Jesucristo para tomar su reino, para que se cumpla esa preciosa oración que en el capítulo 6 de Mateo Jesús nos enseñó a hacer al Padre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. El reino de Dios está a las puertas y podría pasar hoy mismo. Así que atento a los próximos 2 videos que voy a hacer. Te repito, el reino de los cielos está a las puertas. El regreso de Jesús comienza con el rapto de la iglesia, que es el retiro de la verdadera iglesia de Jesucristo, aquellos hombres y mujeres que estamos vivos, porque muchos verdaderos creyentes ya han muerto, ya están con el Señor en el paraíso, pero todavía el Señor tiene montones de millones de personas que somos verdaderos cristianos, que hemos entregado nuestra vida a Dios y que tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y a la palabra de Dios como esa lumbrera que alumbra nuestros pasos y que determina el destino de nuestro camino. Los verdaderos creyentes vamos a ser quitados de en medio para que se cumpla la semana 70 de Daniel. Estamos viviendo esos días, así que pon atención y estate atento porque lo que viene, el resto del capítulo 12,
13 y 14, que yo te voy a explicar en 2 o 3 videos más, los que sean necesarios hacer. Te van a permitir entender que somos la generación del fin de los tiempos. Dios te bendiga, gracias por haber llegado hasta el final y Dios mediante te veo en una próxima oportunidad. Bendiciones.